Buenos días, jovencitos y señoritas. El día de hoy vamos a hablar sobre un sistema muy complejo, como es el sistema endocrino, parte uno, ¿ya? Porque lo vamos a ver en la siguiente clase también, porque este tema es muy complejo, muy largo, mejor dicho, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre las características generales del sistema endocrino. En primer lugar, ¿qué cosa es el sistema endocrino? ¿No? ¿Cuál es su concepto? ¿Sí? El sistema endocrino jóvenes es un sistema que se encarga de regular las funciones del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, se refiere a regular lo que es el crecimiento de las personas, se refiere a regular el metabolismo, o sea, cuánto va a ingresar a nuestras células, qué vamos a desechar, ¿sí? También se refiere, está relacionado a regular lo que es la reproducción, las conductas. Por ejemplo, cuando hablamos de reproducción, ustedes saben que cuando una mujer se embaraza, empieza a crecer el vientre, ¿no? El bebé empieza a crecer dentro de su útero, ¿sí? Pero miren cómo el cuerpo, cuando ya nace el bebé, empieza a producir leche, no antes. Entonces, todo eso es regulado ¿por quién? Por el sistema endocrino. Otro ejemplo, podríamos hablar de la conducta. Ustedes han visto los púberes, ¿no? Los niños, luego pasa púberes y luego adolescentes. En la pubertad empieza a cambiar tu cuerpo, ¿sí? A las mujeres le empieza a crecer los pechos, las caderas, a los hombres le empieza a crecer los hombros, ¿sí? Y también se desarrollan los genitales. Eso no es, ¿qué les digo? De la noche a la mañana. Eso es producto de quién? Del sistema endocrino. Ojo, a los varoncitos les cambia la voz, ¿sí? ¿Han visto? Empiezan los gallitos. Entonces, todo eso está estudiado o se encarga de regular el sistema endocrino. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. El sistema endocrino jóvenes, y al igual que el sistema nervioso, van a interactuar ambos en forma dinámica, con el fin de mantener constante el medio interno. En sí, el sistema endocrino está formado por células epiteliales. ¿Se acuerda cuando hablamos del tejido epitelial? El tejido epitelial era de dos clases, una de revestimiento y otra de tipo glandular. Entonces, vamos a dedicarnos a hablar del sistema del epitelio glandular, ¿sí? El que producía, ¿se acuerdan que producía sustancias químicas llamadas hormonas? ¿Sí? Entonces, solo las glándulas endocrinas producían hormonas, ¿sí? Porque las exocrinas producían otras sustancias que se iban afuera, pero las glándulas endocrinas eran las que llevaban sus productos llamados hormonas directamente a la sangre. ¿Para qué? Para cumplir una función específica. Y esa cantidad de hormonas, no crean que es grande, son cantidades pequeñas que van a permitir, ¿qué cosa? Cambios a largo plazo. ¿Sí? Van a producir sustancias, pero a largo, y necesitan cantidades pequeñísimas, no necesitan grandes cantidades, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos a la glándula madre o a la glándula maestra llamada pituitaria o hipófisis, ¿ya? Que se encuentra en el cerebro. Vamos a ver específicamente dónde se encuentra. Miren acá, esta es la parte, si nosotros cortamos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, miren, vamos a partir la mitad, mire, esta es la pituitaria, ¿sí? La hipófisis, ¿sí? Esta es la pituitaria. Entonces, este es el hipotálamo y esta es la pituitaria. Entonces, aquí tenemos la hipófisis anterior y la hipófisis posterior, a la cual se denomina glándula madre. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esa profesora se llama glándula madre? Porque esta es la que va a ordenar a quién,
va a ordenar a varias hormonas del cuerpo. Es una glándula maestra. Entonces, ¿cuál es la función de una hormona? Una hormona se encarga de regular la actividad de un órgano determinado, ¿sí? Por ejemplo, hay una hormona que se encarga de ¿qué? Del crecimiento de las personas. Entonces, ¿qué va a actuar? ¿Qué va a regular? La actividad de un órgano. ¿Puede regular también el metabolismo? Sí, puede regular el cuánto de carbohidratos vamos a asimilarlo y cuánto de vamos a desecharlo. Entonces, todo está regido por las hormonas. Ahora, estas hormonas, les he dicho que se encuentran o se van a producir en pequeñísima cantidad, pero muy efectivas. ¿Por qué? Porque van a actuar en órganos específicos llamados órganos blancos, ¿sí? Órganos blancos. Y este órgano blanco es el que va a captar a esas hormonas. Por lo tanto, va a recibir, a percibir las señales, las indicaciones de esas hormonas. Ahora, la clasificación de las hormonas. Las hormonas se pueden clasificar según la química, se pueden clasificar. Nosotros hemos visto, por ejemplo, las proteínas, son hormonas muy grandes, ¿sí? Que están formados por enlaces peptídicos, a los cuales se denominan también péptidos. Ahí tenemos, por ejemplo, la oxitocina, la hormona del amor, la antidiurética, ¿no? ¿Qué es diurética? Que te permite orinar, ¿no? Antidiurética, todo lo contrario. La insulina, que es una hormona que tiene que ver con la nivelación del azúcar en la sangre. O sea, disminuye, ¿qué cosa? El grado de azúcar en la sangre. Y el glucagón, todo lo contrario, aumenta, ¿qué cosa? Aumenta el grado de azúcar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos ¿qué te digo? Con la presión baja, entonces el glucagón va a hacer que se produzca más glucosa. ¿Para qué? Para elevar la presión. Tenemos la prolactina, que es una hormona que va a permitir, por ejemplo, una de ellas es que tiene que ver con lo que es la leche, ¿sí? El inicio de la secreción de la leche. La hormona FSH que vamos a ver en la clase anterior, la LH, la TSH, estas son siglas de las hormonas que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? A ver, hay otras proteínas que provienen de los aminoácidos, conocidas como aminas. Son más pequeñas que las proteínas. Por ejemplo, tenemos la adrenalina, tenemos la noradrenalina. Ah, profesora, esto lo hemos visto. ¿Dónde lo hemos visto? ¿Se acuerdan en el simpático, en el parasimpático? ¿Sí? Cuando estábamos en lo que es el estado de atento, el estado de miedo, ¿sí o no? O el estado eufórico, ¿no? La noradrenalina y la tiroxina, ¿ya? Esas son de carácter aminas. Tenemos las esteroideas. Las esteroideas se caracterizan porque son aquellas que provienen o derivan del colesterol. O sea, profesora, son grasosos, sí, son lipídicos, ¿sí? Tenemos los estrógenos, tenemos también tenemos lo que es la progesterona, la testosterona, la cortisona y la aldosterona. Profesora, esas hormonas yo las he visto o las hemos visto son las hormonas sexuales, sí, son las hormonas sexuales, ¿ya? Luego tenemos el hipotálamo. ¿Qué cosa es el hipotálamo? El hipotálamo, jóvenes, es una, es un órgano que se encuentra, lo hemos visto más antes aquí. A ver, vamos a ver aquí. Aquí está, el hipotálamo, ¿sí? ¿Dónde está el hipotálamo, profesora? Acá, esta parte amarilla, ese es el hipotálamo. El hipotálamo dice que se encuentra en la base del cerebro. Está formado por está formado por varias acumulaciones de neuronas que secretan hormonas también, ¿sí?
actúan como factores liberadores o inhibidores. Profesora, ¿qué son liberadores? Ah, que va a decir que ya se produzca esa hormona. Inhibidores que va a restringir la producción, o sea que va a permitir, va a ¿qué le digo? A disminuir, a inhibir, a decir que no se produzca la hormona. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, esa es el hipotálamo. ¿Dónde nos hemos quedado? Ya. Nos hemos quedado entonces en hipotálamo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de las hormonas de liberación e inhibición? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la hormona de liberación de la hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Conocida también como con las siglas de TRH. ¿Cuál es su función? Induce a la liberación de la hormona que estimula la tiroides. Otra hormona de liberación tenemos la corticotropina, ¿sí? Hormona de la corticotropina. ¿Cuál es su función? Liberar adrenocorticotropina, ¿sí? Tenemos otra hormona de liberación, que es la hormona del crecimiento, o también se le llama GHRH. ¿Cuál va a ser su función? Va a permitir la liberación de la hormona de crecimiento, o sea, la hormona llamada somatropina. Tenemos otra hormona, esta es inhibidora de la hormona del crecimiento, ¿sí? O la somatostatina. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función de esta hormona? Inhibe, o sea, disminuye la liberación de ¿qué? De la hormona del crecimiento. Porque nosotros sabemos que los varones o las mujeres, las personas, crecemos más o menos hasta los 18 años, ¿no? Entonces, hasta los 18 años va a permitir o va a liberarse la hormona de crecimiento, ¿sí? Pero pasados los 18 años ya no crecemos. Entonces, ¿qué va a haber? Va a producirse la hormona inhibidora del crecimiento, que es la somatostatina. ¿Está claro? Entonces, luego tenemos la hormona de liberación de gonadotropinas, ¿sí? Esta es su simbología. ¿Cuál es la función? Que causa la liberación de las hormonas luteinizantes y de la hormona del folículo estimulante. Eso vamos a ver la próxima clase. Esto estamos mencionando nomás ahora. Tenemos otra hormona inhibidora, la hormona de la inhibidora de la proteína. Profesora, ¿qué cosa es eso? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos, dice que inhibe la secreción de la prolactina. Ustedes saben que la mujer produce, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una función, produce leche, ¿sí? Pero esta leche no la va a producir toda la vida, o sea, da a luz y va a empezar a producir. No, va a haber un tiempo en que ya va a parar. Entonces, ahí estaría actuando ¿quién? La hormona inhibidora de la prolactina, ¿sí? Además del el hipotálamo, también sintetiza oxitocina, ¿no? Ya sabemos que es la hormona del amor, la vasopresina, que es la hormona antidiurética, que va a permitir qué cosa tiene que ver con los vasos, ¿no? La presión de los vasos, las cuales son almacenadas y liberadas en la neurohipófisis. ¿Ya? Muy bien. El sistema endocrino, esta es la hipófisis, ¿no? La hipófisis hemos dicho que se le llama glándula maestra. ¿Por qué? Porque tiene que ver o va a ordenar a las otras glándulas, ¿sí? La hipófisis se le conoce como glándula maestra. ¿Por qué? Porque va a tener que ver o va a tener que ordenar a qué? A otras glándulas, ¿ya? El sistema endocrino, tenemos el hipotálamo que ya hemos visto, la pituitaria, ¿sí? Tenemos también la glándula pineal, la tiroides que la tenemos aquí en el cuello,
y que también tiene que ver con su funcionamiento con el yodo, ¿no? Por eso consumimos la sal yodada. La paratiroides, que queda detrás de la tiroides, el timo, que queda cerca al corazón, la glándula adrenal, que queda en el riñón, en la parte de arriba. El riñón también es otra glándula, el páncreas es otra glándula que produce la insulina, ¿no? Tenemos los ovarios en el caso de las mujeres y el útero también, y en los varones tenemos los testículos. ¿Está claro? Entonces, de eso se encarga, ¿qué cosa? Estudiar el sistema endocrino. Muy bien, vamos a ver la hipófisis. Como les he dicho, la hipófisis es la glándula madre, glándula maestra, ¿sí? Esta hormona, o también conocida como pituitaria, ¿no? Pesa aproximadamente de 0,5 a 0,8 gramos. Se localiza en la silla turca. ¿Se acuerdan cuando hemos visto el gráfico? Era así una especie de manicito, ¿sí? Pesa entonces de 0,5 a 0,8 gramos. Eh, consta de dos partes. Consta de dos partes. La adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, y la neurohipófisis, que es la parte posterior. Vamos a ver qué cosa es la adenohipófisis. Ojo, la adenohipófisis hemos dicho que es la parte anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué hormonas comprende? La neurohipófisis es la parte posterior. La adenohipófisis produce las siguientes hormonas. Por ejemplo, tenemos la hormona de crecimiento, el LSH, ¿sí? ¿Qué hemos dicho que realiza la hormona del crecimiento? Permite el crecimiento del esqueleto y de los músculos, ¿sí? Controla la síntesis de proteínas. Esa es la función de la hormona del crecimiento. Tenemos también la hormona estimulante de la tiroides. ¿Cuál es la función de la hormona de la estimulante de la tiroides? Estimula la producción de la tiroxina por la glándula tiroides, ¿sí? Entonces, luego tenemos a quién, a la adrenocorticotrópica. Adenocorticotrópica, ¿sí? Ahí están sus siglas, ACTH. ¿Cuál es su función? Ojo, estimular la producción de la cortisona por la corteza adrenal. Otra hormona que tenemos, que es que está dada por la adenohipófisis, perdón, es la hormona del folículo estimulante. ¿Cuál es su función? Estimular el desarrollo de los folículos ováricos, o sea, va a permitir ¿qué cosa? La formación de los óvulos y también va a permitir la producción de la testosterona. Tenemos otra hormona que es la hormona leutinizante, ¿sí? La hormona leutinizante que va a permitir ¿qué cosa? La ovulación y la producción de testosterona, o sea, la hormona masculina. Tenemos otra hormona que es la prolactina que permite o estimula la producción de la leche en la etapa final de la gestación. ¿Sí? Una vez que ha gestado, empieza a producir la leche. Continuamos. Ahora, vamos a ver lo que es la adenohipófisis, ¿sí? La adenohipófisis, como hemos dicho, es la parte anterior, porque la neurohipófisis es la parte posterior, la adenohipófisis es la parte anterior. Ahora, vamos a ver cuáles son las hormonas de la... Perdón, esta es la neurohipófisis, acá hay un errorcito, ¿ya? La neurohipófisis, esto no es. La neurohipófisis, jóvenes, la neurohipófisis está relacionada ¿con qué? Con la hormona antidiurética, ¿sí? La hormona antidiurética, el HAD, que estimula la reabsorción del agua por los túbulos renales. ¿Se acuerdan cuando hicimos el nefrón?
Entonces, había unos túbulos donde se absorbía agua. ¿Quién va a dar la orden de eso? La hormona antidiurética, que va a permitir, va a decir, no, eso no se va para la orina, sino al contrario, lo vamos a absorber. ¿Sí? Porque si antidiurética, ¿qué cosa es? Que te hace orinar, ¿no? Antidiurética, que no te hace orinar. ¿Por qué? Porque lo absorbe, reabsorbe el agua, por lo tanto va a disminuir el volumen de la orina, ¿ya? Entonces, y también tenemos la oxitocina, que es la hormona, ¿no? Que induce el parto, que estimula la contracción. Y también en algunas bibliografías van a escuchar que dice la hormona del amor, ¿no? Ya, muy bien, chicos, hasta ahí sería el tema de hoy día y nos vemos en la videoconferencia. Gracias.